¿Alguna vez has sentido que estás completamente solo, como si el mundo entero te hubiera dado la espalda? Tal vez te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecerlo? Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar tu perspectiva. No estás solo por casualidad. Dios tiene un propósito detrás de cada momento de aislamiento, y esas experiencias difíciles contienen lecciones de vida que podrían transformar la manera en que ves todo. Imagina que tu soledad no es un castigo, sino un taller divino donde Dios está trabajando en ti, moldeándote para algo mucho más grande. Como un escultor con su obra maestra, cada golpe, cada pausa tiene un propósito. Pero aquí viene lo importante, ¿estarás dispuesto a confiar en Él cuando todo parece oscuro? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para entender por qué Dios te aisló, y cómo eso podría ser la mayor bendición disfrazada. No te arriesgues a perder esta verdad que podría cambiarlo todo. Vamos al video, pero antes suscríbete al canal, así recibirás nuestros próximos videos, y si puedes, deja tu like para que este video llegue a mucha más gente. Y gracias. 1. El propósito divino del aislamiento. ¿Cuántas veces te has sentido solo, preguntándote si hay un propósito detrás de tu aislamiento? Puede ser desconcertante y doloroso, pero aquí hay una lección de vida que cambia la perspectiva. Dios no te está castigando, te está preparando. Imagina a un escultor trabajando en un bloque de mármol. Cada golpe parece destructivo, pero es necesario para revelar la obra maestra escondida dentro. Así es como Dios usa la soledad en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para transformarnos en algo extraordinario. En esos momentos de aislamiento, Dios nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos quita las distracciones, nos aleja de las voces externas y nos da espacio para escucharlo. Es como si estuviera diciendo, hijo mío, quiero tu atención, porque tengo algo importante que decirte. En México, decimos, cuando el río suena, es porque agua lleva. Si estás pasando por un tiempo de soledad, presta atención. Tal vez Dios está trabajando en algo grande para ti. Tal vez está eliminando de tu vida personas, hábitos o situaciones que te alejan de su propósito. Un ejemplo poderoso es el de Moisés. Antes de liderar al pueblo de Israel, pasó años en el desierto. Ese tiempo de soledad no fue un castigo, fue una preparación. ¿Y tú, qué desierto estás atravesando? No lo veas como un fin, sino como el comienzo de algo nuevo. Así que, cuando te sientas aislado, recuerda esta lección de vida. Dios está usando este tiempo para prepararte para lo que viene. Mantén tu corazón abierto y confía en que, aunque ahora no entiendas todo, hay un propósito divino detrás. ¿Quieres saber cómo C.S. Lewis interpretó estos momentos de soledad? No te pierdas el siguiente tema, porque te abrirá los ojos a una nueva perspectiva. 2. C.S. Lewis y la perspectiva cristiana sobre la soledad. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, describió la soledad como un lienzo donde Dios pinta las obras maestras más significativas de nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué esos momentos de aislamiento pueden sentirse tan dolorosos? Según Lewis, no estamos dudando del amor de Dios, estamos cuestionando cuán doloroso será el proceso para recibir su mejor regalo. Una lección de vida poderosa que nos recuerda que el sufrimiento no es el final, sino el camino hacia algo mayor. Lewis comparó la obra de Dios con un artesano que reforma una casa. Imagínate que estás en una pequeña cabaña y de repente alguien comienza a derribar paredes, cambiar techos y construir algo que parece no tener sentido. Te preguntas, ¿por qué todo este caos? Pero entonces, ves el resultado final, una mansión magnífica. Dios no solo quiere repararte, quiere transformarte por completo. En México, solemos decir, Dios aprieta, pero no ahorca. Es una forma de recordar que, aunque los tiempos difíciles parecen interminables, siempre hay un propósito detrás. Lewis enfatizaba que Dios utiliza el sufrimiento para llamarnos la atención, para despertarnos y recordarnos que su plan es más grande que el nuestro. Un ejemplo práctico es el de un joven que perdió todo,
amigos, trabajo y seguridad financiera. Durante su soledad, encontró a Dios de una manera que nunca imaginó. Aprendió a depender completamente de Él, y esa experiencia cambió su vida para siempre. Entonces, si hoy te sientes aislado, recuerda esta lección de vida: Dios está trabajando en tu corazón de una manera que quizás no puedas ver ahora, pero que será evidente con el tiempo. Como dijo Luis, Dios grita en nuestro dolor. Escucha ese grito, porque es una invitación a algo extraordinario. ¿Te gustaría saber cómo la soledad puede ser una herramienta para tu refinamiento espiritual? No te pierdas el próximo tema, que te revelará una perspectiva transformadora. 3. La soledad como herramienta de refinamiento espiritual. ¿Cuántas veces hemos visto el oro en su estado natural? Es impuro, cubierto de tierra y sin brillo. Pero cuando pasa por el fuego, se convierte en algo valioso. De la misma manera, la soledad es el fuego que Dios utiliza para refinar nuestras almas. Esta es una de esas lecciones de vida que parecen duras al principio, pero que dejan un impacto profundo en nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos solos, enfrentamos nuestras debilidades, nuestras inseguridades y, a veces, nuestros errores. Sin las distracciones del mundo, tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y reconocer lo que necesita ser cambiado. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. En México, decimos: no hay mal que por bien no venga. Este dicho nos recuerda que incluso las experiencias más desafiantes tienen un propósito. Dios usa la soledad para arrancar de nosotros todo aquello que nos impide avanzar. Tal vez sea una relación que no era saludable, un hábito que nos alejaba de Él o una actitud que necesitaba ser transformada. Un ejemplo bíblico es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en prisión injustamente. Durante esos años de aislamiento, Dios estaba refinando su carácter, preparándolo para convertirse en el segundo al mando en Egipto. ¿Qué tan diferente sería su historia si no hubiera pasado por esos momentos de soledad? Así que, cuando sientas que estás en el fuego del aislamiento, recuerda esta lección de vida: Dios no está destruyéndote, está refinándote. Cada lágrima, cada momento de dolor, está formando algo hermoso dentro de ti. Y si quieres descubrir ejemplos bíblicos que muestran cómo este refinamiento lleva a cumplir grandes propósitos, acompáñanos en el siguiente tema. 4. Ejemplos bíblicos de aislamiento con propósito. ¿Sabías que muchas de las figuras más influyentes de la Biblia experimentaron aislamiento antes de cumplir su llamado? Estos momentos no fueron casualidades, fueron diseñados por Dios para preparar sus corazones y sus mentes. Aquí hay una poderosa lección de vida: el aislamiento no es el final del camino, sino el inicio de algo grande. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de enfrentarse al faraón. David pasó años escondido en cuevas antes de convertirse en rey. Incluso Jesús se retiró al desierto durante 40 días antes de iniciar su ministerio. En cada caso, el aislamiento no fue una pérdida de tiempo, sino una etapa crucial en su desarrollo espiritual. En México, solemos decir: el que persevera, alcanza. Este dicho nos recuerda que el proceso puede ser largo y difícil, pero siempre tiene una recompensa. Cada día en el desierto fortaleció a Moisés para liderar a su pueblo. Cada noche en las cuevas dio a David la humildad necesaria para ser un rey justo. Y cada tentación en el desierto preparó a Jesús para enfrentar su misión divina. ¿Has considerado que tu aislamiento actual podría ser como el desierto de Moisés? Tal vez Dios está construyendo en ti algo que no puedes ver todavía. Si Moisés hubiera renunciado, nunca habría guiado al pueblo de Israel. Si David se hubiera rendido, nunca habría enfrentado a Goliat. Dios usa el aislamiento para prepararnos para nuestras propias batallas y victorias. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda esta lección de vida: estás en buena compañía. Dios está trabajando en ti, como lo hizo con Moisés, David y Jesús. ¿Te has preguntado cómo distinguir entre una soledad con propósito y una causada por nuestras propias decisiones? Descúbrelo en el próximo tema.
5. Diferencia entre soledad y aislamiento divino. La soledad puede tener muchas caras. A veces, es una decisión que tomamos, como alejarnos de las redes sociales para descansar. Otras veces, parece forzada, como cuando las personas importantes en nuestra vida nos dejan. Sin embargo, hay una lección de vida clave: no toda soledad es igual. El aislamiento divino tiene un propósito mayor. ¿Cómo podemos distinguirlo? El aislamiento divino suele venir acompañado de un sentimiento de paz, aunque no lo entendamos del todo. Por otro lado, la soledad sin propósito nos llena de inquietud. Es como si Dios nos estuviera diciendo: confía en mí. Estoy haciendo algo en tu vida que aún no puedes ver. En México, decimos: no todo lo que brilla es oro. De la misma forma, no todo aislamiento es una intervención divina. A veces, nuestras propias decisiones nos llevan a la soledad. Por ejemplo, mantener relaciones tóxicas o ignorar las señales de advertencia de Dios. Cuando finalmente nos encontramos solos, debemos preguntarnos: ¿es esto parte del plan de Dios o una consecuencia de mis elecciones? Un ejemplo práctico es el de una mujer que, después de años en una relación dañina, terminó completamente sola. En su soledad, encontró el tiempo para buscar a Dios y descubrió que Él había estado llamándola todo el tiempo. Lo que parecía un final fue, en realidad, un nuevo comienzo. Así que, la próxima vez que enfrentes la soledad, reflexiona: ¿qué tipo de aislamiento es este? Esta lección de vida te ayudará a ver tu situación con claridad y a confiar en que, si es de Dios, siempre tendrá un propósito. ¿Cómo podemos usar la oración para encontrar paz en medio de este proceso? Hablemos de eso en el próximo tema. 6. El papel de la oración en tiempos de aislamiento. Cuando te sientes solo, la oración puede convertirse en tu mayor refugio. Es en estos momentos cuando las palabras de Mateo 6:6 cobran vida: entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Esta es una lección de vida invaluable. La soledad no es un castigo, sino una invitación a la intimidad con Dios. La oración no tiene que ser perfecta ni formal. Imagina que estás hablando con un amigo que te conoce mejor que nadie. En México, decimos: el que madruga, Dios lo ayuda. Tal vez ese tiempo de quietud en la madrugada o en la noche, cuando todo está en silencio, sea el momento perfecto para abrir tu corazón a Dios. Un ejemplo poderoso es el de Jesús en Getsemaní. En su momento más oscuro, cuando incluso sus discípulos dormían, Él oró con fervor. La oración no eliminó el dolor de lo que estaba por venir, pero le dio la fortaleza para enfrentarlo. De la misma manera, tu oración puede no cambiar tus circunstancias de inmediato, pero cambiará tu perspectiva. La oración transforma la soledad en compañía. Cada vez que te arrodillas, estás recordando que no estás solo, que hay un Dios que escucha y responde. Así que, en tu próximo momento de aislamiento, convierte tu soledad en una oportunidad para conectar con Él. ¿Quieres saber qué lecciones podemos aprender de la soledad que fortalecen nuestra dependencia en Dios? No te pierdas el próximo tema, porque te revelará insights que cambiarán tu forma de ver la vida. ¿Te gusta el video? Deja tu like para que podamos ayudar a que nuestro contenido llegue a mucha más gente. Gracias. 7. Lecciones aprendidas en la soledad. La soledad puede sentirse como un peso abrumador, pero si se mira desde otra perspectiva, es una de las etapas más transformadoras que podemos experimentar. Aquí hay una lección de vida para recordar: los momentos de soledad no son vacíos, están llenos de oportunidades para aprender, crecer y depender más profundamente de Dios. Cuando nos encontramos aislados, nos enfrentamos a nuestra verdadera esencia. No hay distracciones, no hay máscaras, solo nosotros y nuestras luchas internas. Es en este espacio donde Dios empieza a revelar lecciones valiosas. Por ejemplo, aprendemos que nuestra identidad no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que Dios dice que somos. Descubrimos que nuestra fuerza no está en nuestras propias habilidades, sino en nuestra dependencia de Él. En México, solemos decir: no hay peor lucha que la que no se hace.
En la soledad, la lucha por entendernos a nosotros mismos y buscar a Dios puede parecer agotadora, pero los frutos son invaluables. Un joven que atravesó una temporada de aislamiento compartió cómo, al principio, se sentía abandonado por todos. Pero en su soledad, comenzó a leer la Biblia y a orar. Poco a poco, descubrió que Dios estaba usando ese tiempo para enseñarle paciencia, confianza y propósito. Otra lección crucial que aprendemos en la soledad es el valor de las relaciones auténticas. Después de un periodo de aislamiento, nos volvemos más selectivos sobre quienes dejamos entrar en nuestras vidas. Comenzamos a buscar personas que nos edifiquen y nos acerquen más a Dios. Entonces, la próxima vez que te sientas solo, no lo veas como un castigo. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Esta es una lección de vida que puede transformar tu perspectiva y darte esperanza en medio del aislamiento. ¿Quieres saber cómo la soledad puede prepararte para cumplir un propósito mayor? Descúbrelo en el próximo tema. 8. La soledad como preparación para una misión mayor. ¿Has sentido que la soledad es una pausa en tu vida? Si es así, aquí hay una lección de vida esencial. Dios no detiene tu camino, está preparando el terreno para algo mucho más grande. La soledad, aunque incómoda, es a menudo el preludio de un propósito más elevado. Piensa en José, quien fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pasó años en prisión, lejos de su familia y sin señales claras de esperanza. Sin embargo, ese tiempo de aislamiento no fue en vano. Dios lo estaba moldeando para convertirlo en el segundo al mando en Egipto, donde salvaría a muchas vidas. ¿Te imaginas si José hubiera renunciado en medio de su soledad? En México, decimos, Dios aprieta, pero no ahorca. Esto significa que aunque las pruebas parezcan interminables, siempre hay un propósito detrás. La soledad puede ser el taller donde Dios trabaja en nuestras habilidades, fortalece nuestro carácter y nos da claridad sobre su plan. Un ejemplo práctico es el de una mujer que perdió su trabajo y se encontró aislada de su círculo social. Durante ese tiempo, aprendió nuevas habilidades, cultivó su relación con Dios y finalmente abrió un negocio exitoso que nunca había imaginado. La soledad fue el canal que Dios usó para dirigirla hacia su misión. Entonces, cuando te encuentres en un periodo de aislamiento, pregúntate, ¿para qué me está preparando Dios? Recuerda esta lección de vida, cada momento de soledad es una inversión en tu futuro. Y si te preguntas cómo otras personas han encontrado propósito en su aislamiento, no te pierdas el próximo tema. Te inspirará de formas que no esperas. 9. Testimonios de fe, superando la soledad con Dios. A veces, escuchar cómo otros han superado su soledad con la ayuda de Dios puede ser la chispa que necesitamos para mantenernos firmes. Cada testimonio es una lección de vida que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios siempre tiene un plan, incluso en los momentos más oscuros. Pensemos en Ana, una mujer en la Biblia que enfrentó años de esterilidad, desprecio y soledad. En su desesperación, se acercó a Dios en oración, derramando su alma con sinceridad. Dios no solo respondió a su clamor dándole un hijo, Samuel, sino que también usó su historia para mostrar su fidelidad y propósito en la vida de quienes confían en Él. En México, solemos decir, el que confía en Dios nunca está solo. Este dicho encapsula lo que muchos han experimentado: la soledad no es un final, sino un momento para ver a Dios actuar de maneras sorprendentes. Un joven compartió cómo, tras el fallecimiento de su padre, se sintió completamente perdido. Sin embargo, durante su soledad, comenzó a leer el Salmo 23 y encontró consuelo en la promesa de que el Señor es su pastor. Ese tiempo lo llevó a desarrollar una fe más profunda que transformó su vida. Los testimonios nos muestran que la soledad puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios y descubrir su propósito. ¿Te has dado cuenta de que a menudo en los momentos más difíciles es cuando encontramos a Dios de manera más clara? La soledad puede parecer abrumadora, pero cada testimonio nos asegura que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos.
Así que, la próxima vez que sientas que estás solo, recuerda esta lección de vida: hay esperanza en el aislamiento, y Dios puede usarlo para fortalecer tu fe y tu testimonio. ¿Quieres descubrir cómo las Escrituras pueden ser tu refugio en tiempos de soledad? Acompáñanos en el próximo tema. 10. El consuelo de las Escrituras en tiempos de soledad. Cuando la soledad golpea, las Escrituras se convierten en un refugio inquebrantable, un lugar donde encontramos consuelo, dirección y esperanza. Aquí hay una lección de vida fundamental: la palabra de Dios no solo nos habla, nos sostiene en los momentos más oscuros. Piensa en el Salmo 34 horas y 18 minutos, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo es como un bálsamo para el alma. Nos recuerda que, aunque nos sintamos solos, Dios está más cerca de lo que imaginamos. En medio del aislamiento, abrir la Biblia puede ser como encender una luz en una habitación oscura. En México, decimos: Dios no se queda con nada, siempre da más. Esta expresión refleja cómo, al buscarlo en su palabra, no solo encontramos respuestas, sino también paz y fortaleza que exceden nuestro entendimiento. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron soledad y encontraron a Dios en el proceso. Job, en medio de su sufrimiento, declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. Job 13:15. Estas palabras muestran una fe inquebrantable que nace de conocer el carácter de Dios. Un ejemplo moderno es el de una mujer que, tras un divorcio doloroso, se sumergió en la lectura de los Salmos. Cada mañana encontraba un versículo que parecía escrito específicamente para ella, como si Dios estuviera hablándole directamente. Con el tiempo, ese hábito transformó su perspectiva, devolviéndole la esperanza. Cuando te sientas solo, recuerda esta lección de vida: las Escrituras son la carta de amor de Dios para ti, recordándote que nunca estás realmente solo. ¿Te has preguntado cómo la comunidad puede jugar un papel importante después de un periodo de soledad? No te pierdas el próximo tema, porque exploraremos cómo reintegrarte y compartir lo aprendido. 11. La importancia de la comunidad después del aislamiento. Después de un periodo de soledad, regresar a la comunidad puede sentirse como un desafío, pero también es una oportunidad invaluable para compartir lo aprendido y fortalecer nuestras relaciones. Aquí hay una lección de vida crucial: Dios no solo nos llama a reflexionar en soledad, sino también a impactar a los demás con lo que hemos experimentado. El aislamiento nos da claridad para identificar qué relaciones son realmente significativas. En México, decimos: más vale solo que mal acompañado. Sin embargo, después de pasar tiempo en soledad con Dios, entendemos que no fuimos diseñados para vivir aislados. La comunidad, cuando es saludable, puede ser un terreno fértil para aplicar las lecciones aprendidas. Pensemos en Pedro, quien después de negar a Jesús, enfrentó un periodo de culpa y soledad. Pero Jesús lo restauró, y Pedro volvió a la comunidad con una misión renovada: liderar a la iglesia naciente. Su tiempo de aislamiento no fue el final, sino el puente hacia un propósito mayor. Un ejemplo práctico es el de un hombre que, tras una enfermedad que lo obligó a aislarse, comenzó a servir en su iglesia local. Descubrió que sus experiencias de soledad resonaban con otros que atravesaban luchas similares. Sus palabras, llenas de empatía, tocaron corazones de formas que nunca imaginó. Reintegrarte en la comunidad no significa que dejes atrás la soledad, sino que compartas sus frutos. Tus experiencias pueden ser una fuente de consuelo y sabiduría para otros. Esta lección de vida nos recuerda que el aislamiento no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos capacita para transformar a los demás. ¿Te has preguntado cómo las reflexiones de C.S. Lewis pueden iluminar aún más estos procesos de soledad y restauración? En el próximo tema, exploraremos sus ideas profundas sobre el dolor y el propósito. No te lo pierdas. 12. C.S. Lewis sobre el dolor y la soledad. C.S. Lewis dijo una vez que Dios grita en nuestro dolor. Esta frase encapsula una lección de vida profunda: los momentos de soledad y sufrimiento no son castigos, sino oportunidades para escuchar su voz con más claridad.
Luis entendía que la soledad es el megáfono de Dios, utilizado para despertar nuestra atención y llevarnos de regreso a Él. En esos momentos de dolor, nos enfrentamos a preguntas difíciles. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Dios realmente me escucha? Según Luis, el dolor no es un accidente en la vida cristiana, sino una herramienta que Dios usa para moldearnos. Es como un cirujano que corta para sanar, puede doler, pero siempre tiene un propósito más grande. En México, decimos, no hay mal que por bien no venga. Este dicho resuena con la idea de Luis de que, aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, siempre apunta hacia algo mejor. Un ejemplo poderoso es el del propio Luis, quien enfrentó la pérdida de su esposa, Joy. En medio de su dolor, escribió reflexiones que han inspirado a millones a encontrar esperanza en sus propias luchas. Un testimonio moderno es el de una madre que perdió a su hijo y, en su soledad, se sintió completamente rota. Pero fue durante ese tiempo que encontró consuelo en las palabras de Salmos 34 horas y 18 minutos, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esa promesa la fortaleció para compartir su historia con otras madres, transformando su dolor en una misión de esperanza. Así que, cuando te encuentres en medio de la soledad, recuerda esta lección de vida: Dios está trabajando, incluso en tu dolor. Escucha su voz, porque está llamándote a algo más grande. ¿Te preguntas cómo este aislamiento puede redirigirte hacia tu verdadera identidad en Cristo? Descúbrelo en el próximo tema. 13. El aislamiento como oportunidad para redescubrir la identidad en Cristo. La soledad puede parecer un abismo, pero en realidad es un espejo donde podemos ver quiénes somos realmente. Aquí hay una lección de vida que puede cambiar tu perspectiva. Los momentos de aislamiento son una invitación divina para redescubrir nuestra verdadera identidad en Cristo, lejos de las máscaras y expectativas del mundo. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos definimos por nuestras relaciones, logros o posesiones. Pero cuando esos elementos desaparecen durante la soledad, surge la pregunta esencial: ¿quién soy en realidad? Dios utiliza estos momentos para recordarnos que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quienes somos como hijos de Él. En México, decimos, el que sabe quién es, nunca se pierde. Esto refleja la importancia de conocernos a nosotros mismos, pero más aún, de entender cómo Dios nos ve. El aislamiento nos da la oportunidad de reflexionar en pasajes como 1 Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Este versículo nos asegura que somos amados, valiosos y parte de un plan mayor. Un ejemplo poderoso es el de un hombre que perdió su empleo y, con él, su sentido de propósito. Durante su tiempo de soledad, se dio cuenta de que había basado su identidad en su trabajo en lugar de en su relación con Dios. Esa revelación lo llevó a profundizar en la Biblia y a descubrir que su verdadero valor no estaba en lo que hacía, sino en lo que ya era en Cristo. Así que, cuando te enfrentes al aislamiento, no lo veas como un castigo, sino como una oportunidad para reencontrarte con quien Dios te diseñó para ser. Esta lección de vida puede ser el punto de partida para una transformación profunda. ¿Quieres saber cómo las promesas de Dios aseguran que nunca estás realmente solo? No te pierdas el siguiente tema. 14. Dios nunca nos abandona, promesas bíblicas en la soledad. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando parece que todo está perdido, hay una verdad que permanece inquebrantable: Dios nunca nos abandona. Aquí hay una lección de vida fundamental: su presencia es constante, incluso cuando el mundo nos deja. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que, aunque nos sintamos solos, Dios está con nosotros. Hebreos 13:5 declara: nunca te dejaré ni te abandonaré. Esta afirmación es más que palabras, es un recordatorio de que su amor trasciende cualquier circunstancia. Es como un amigo fiel que nunca te da la espalda, incluso en tus peores momentos. En México, decimos: Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra. Esto significa que, incluso cuando nos enfrentamos al aislamiento, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mayor.
Piensa en Elías, quien huyó al desierto sintiéndose abandonado y desanimado. Allí, Dios no solo lo alimentó físicamente, sino que también le renovó la esperanza, demostrando que nunca estuvo realmente solo. Un testimonio moderno es el de una mujer que, tras perder a su familia en un accidente, sintió que su vida carecía de sentido. Sin embargo, mientras leía Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo», sintió que Dios estaba más cerca de lo que había imaginado. Ese momento transformó su perspectiva, recordándole que no estaba sola. Así que, cuando te enfrentes a la soledad, recuerda esta lección de vida: las promesas de Dios son una roca firme en la que puedes apoyarte. Su presencia es real, incluso cuando no la sientas. ¿Te has preguntado cómo usar tu experiencia de aislamiento para impactar la vida de otros? Descúbrelo en el próximo tema. 15. Transformando la soledad en servicio a los demás. La soledad, aunque difícil, puede convertirse en una herramienta poderosa para impactar la vida de otros. Aquí hay una lección de vida que puede dar sentido a tus momentos de aislamiento. Dios no solo te lleva a la soledad para transformarte, sino también para capacitarte y usar tus experiencias para ayudar a los demás. En México, decimos, no hay mayor satisfacción que ayudar al prójimo. Después de un periodo de aislamiento, muchos descubren que sus pruebas no solo les enseñaron valiosas lecciones, sino que también los equiparon para ser una fuente de consuelo y guía para otros. Como dice 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Un ejemplo poderoso es el de un hombre que, tras superar una batalla contra la depresión, comenzó a liderar grupos de apoyo en su iglesia. Sus propias luchas le dieron la empatía y la sabiduría necesarias para entender a quienes estaban pasando por situaciones similares. Su tiempo de soledad no solo lo transformó, sino que también lo convirtió en un instrumento de Dios para bendecir a otros. Transformar la soledad en servicio no significa que tengamos que tener todas las respuestas. A veces, solo estar presente para alguien que está sufriendo puede marcar la diferencia. Tu historia puede ser el testimonio que inspire a alguien a seguir adelante. Dios usa cada experiencia, incluso las más dolorosas, para un propósito mayor. Entonces, cuando mires hacia atrás y veas los momentos de soledad que has atravesado, pregúntate, ¿cómo puedo usar lo que aprendí para impactar a otros? Esta lección de vida te ayudará a ver el aislamiento no como un obstáculo, sino como una oportunidad de ministerio y propósito. Y recuerda siempre, Dios te llama no solo a ser transformado, sino también a ser un agente de transformación en el mundo. ¿Te ha gustado el video? Suscríbete al canal, deja tu like y no te olvides de comentar qué te ha parecido. Y gracias por verlo.